nos acompaña esta mañana Pedro Laechea, presidente de la Comisión Permanente hasta el 30 de septiembre, presidente del Congreso de la República. Pedro Laechea, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, Cristian, ¿cómo te has ido? ¿Digo bien, desde tu punto de vista, presidente de la Comisión Permanente, o sientes que no? No es. Si tú vas al artículo 32 del reglamento del Congreso, el presidente del Congreso tiene 3 funciones o atribuciones. Una función o atribución es el Pleno, la otra es la Comisión Permanente y la otra es la mesa directiva. Son funciones. Si no, yo he pedido a varios periodistas que me han pedido entrevistas que me digan cómo se elige al presidente de la Comisión Permanente. Hasta ahora no encuentro respuesta. Ok, pero entonces a lo que te refieres es que tú, al ser presidente del Congreso, eres presidente de la Comisión Permanente, pero ¿te parece que el cargo, digamos, matriz es el presidente del Congreso? Y aunque no hay un Congreso y solamente funciona una permanente. Por ejemplo, de las 3 atribuciones, una ha sido cerrada. ¿Cuál? La del Pleno. Pero las otras 2 funciones existen. Además, nunca entenderé cómo se mata a todo el mundo por no poner el equilibrio de poderes. O sea, ha habido una disolución del Congreso, podemos discutir sí o no, a favor o no, se ha ido al Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional ha sacado una sentencia, es una sentencia muy interesante, que el intérprete máximo de la voluntad del Congreso es el presidente de la República. Hoy es una sentencia. Pero desaparecer al Congreso de lo que es el equilibrio de poderes es tú mismo aceptar de que hay una ruptura en el orden democrático, porque tú sabes, tú eres abogado. La gracia de la democracia es que es el equilibrio de poderes. Ese es el secreto de una democracia. Si no hay equilibrio de poderes, no hay democracia. Entonces, la disolución del Congreso ¿es una figura legal? Es una figura legal. ¿Bien hecha, mal hecha? Se dio. ¿El Tribunal Constitucional ha sentenciado? Ha sentenciado. Entonces, la legalidad, el proceso legal se ha dado, pero no por ello ha desaparecido el Congreso. Entonces, llamar al presidente del Congreso por una de sus funciones, me parece que no estamos en el camino. Ok, entonces tú dices lo que único que finalmente, entonces, no habría desaparecido ese balance de poderes porque el Congreso todavía existe, desde lo que me estás diciendo. Y hay una sentencia. Y hay una sentencia, y por lo tanto exiges que se te llame presidente del Congreso, por más que hayas perdido la capacidad de ser presidente del Pleno. Exacto. Porque estaríamos solos reconociendo que había una ruptura del orden democrático. No reconocer que existe un presidente del Congreso es no reconocer que existe el equilibrio democrático. Quiero ir ahora a lo que me acaba de decir respecto de que la sentencia del Tribunal Constitucional le ha dado justamente esa capacidad de interpretar la Constitución al presidente de la República. Uno podría decir que el presidente se jugó un gambito, disuelve el Congreso y la interpretación final la hace el TC, que afortunadamente para el presidente le da la razón diciendo que había sido constitucional. Sigue siendo el TC el máximo intérprete. Por eso yo, en una carta, el día que la acción competencial que plantea el Congreso de la República para restituir el equilibrio, porque lo que nosotros queremos es que nos devuelvan las competencias. Y pongo en una carta en que la sentencia para este conflicto, en la última instancia, es el Tribunal Constitucional, y la acataré, como la he acatado. Pero la historia será al final del día la que nos juzgue qué hicimos, qué y quién en cada paso de lo que se hizo. ¿Entiendes? Pero la sentencia que dice que hoy día el intérprete máximo de la voluntad del Congreso, ¿cuál es la voluntad del Congreso? El voto. Así voten los congresistas sí, el presidente puede decir no. Ese es, en resumen, lo que la sentencia da. El Tribunal Constitucional, el que habla, y todos los que hemos participado, seremos juzgados en el tiempo por la historia. Pero ayer te escuché con Milagros Leiva también decir que ustedes habían pedido una aclaración, esperan que finalmente llegue pronto. ¿Cuál era esa aclaración? Es decir, ¿qué no les ha quedado claro? En esa aclaración esperas que te aclaren justamente este tema. Correcto. Sentir que no es el presidente quien tiene la última palabra respecto a interpretar la Constitución. Correcto. En resumen, lo que estamos pidiendo que nos aclaren es que si esta interpretación que estamos haciendo es correcta. Nada más. Es decir, que es el presidente quien podría interpretar la Constitución a su antojo. No. Quien interpreta la voluntad. Cuando tú tienes un colegiado, 7, 8 personas, ¿cómo se ponen de acuerdo? ¿Cuál es la expresión del acuerdo? La expresión del acuerdo es que una mayoría decide, hay un voto. Entonces, si se da el voto, no importa en qué sentido se haya dado, el presidente es el intérprete final del voto. O sea, si todos votamos sí, el presidente dice no, yo interpreto que no, y es no. ¿Entiendes? Ok, esa es la aclaración que finalmente están claro, esa es la aclaración
es muy difícil leer estas sentencias que son tremendamente complicadas y hemos trabajado mucho en conceptualizar el proyecto. Entonces, ¿qué conceptualizamos? Que la persona que interpreta la voluntad del Congreso, el último intérprete es el presidente de la República. Está bien, esa es la sentencia. Pero nosotros lo que queremos es, hemos hecho, consultado 4 puntos para no confundir a la... ¿Cuáles otros 4? Porque No. Los 4 puntos van en el sentido... En ese sentido. En ese sentido. Yo he conversado con muchos de los constitucionalistas que también tienen sus críticas a la sentencia. Yo, en el caso del Congreso de la República, que hemos interpuesto la acción competencial, lo que estamos es confirmando lo que estamos entendiendo. Ojalá que el tribunal nos pueda confirmar y aclarar. ¿No habían otros temas también más importantes? Por ejemplo, yo hubiese esperado que la sentencia venga también con la aclaración cuándo se puede hacer cuestión de confianza, cuándo no. Es decir, aclararnos el panorama para que en disputas similares a la que hemos tenido el año 2019, la gente sepa a priori qué hacer y no finalmente actuar esperando luego una convalidación o no de parte del TC. ¿Eso también sientes que ha faltado? La cuestión fáctica tampoco se ha aclarado. Hay temas que han quedado en la demanda y hay temas que obviamente nosotros estamos esperando algún tipo de respuesta. Pero es la complejidad del documento que tendrá que aclararse o no aclararse. Pero lo que sí es un hecho, como lo propuse en la carta, es que la historia nos va a juzgar a todos los que hemos participado en una u otra forma. Ok, pero a ver, yo quiero preguntar, de acuerdo a lo que ha fallado el TC, si repitiésemos la historia igual, son un pleno del Congreso en todas sus facultades, y viene finalmente un pedido de paralizar esa votación, de acuerdo a lo que ha fallado el TC, ¿Pedro Laechea cree que debería actuar exactamente igual como lo hizo el año pasado? No había otra forma. Mira, con este fallo del TC ahora, perdón. Mira, hay muchas cosas que podemos hablar, ¿ya? Yo lo que te digo es que el momento se dio. Es muy difícil manejar voluntades. La decisión de votar la nominación, ayer tú me has escuchado en Milagros Leiva cómo fueron los hechos. Era un grupo de personas de distintas bancadas, con distintas visiones del problema, que encontraban que teníamos que seguir adelante. Y yo tenía el encargo de seguir adelante. Son 9 bancadas, no es el señor Laechea que ha nombrado a nadie, sino son 9 bancadas que tomaron la decisión de seguir adelante. Bajada que una bancada hubiese puesto dudas, nada de esto hubiese existido. La noche anterior el presidente de la República sale en televisión y realmente muy mal asesorado, porque las cosas que menciona en ese momento pudieron ser mucho más complicadas, pero la voluntad, gracias a Dios, se manejó simplemente por el lado de un derecho que tenía el Congreso, que era exclusivo votar por los nuevos magistrados. Y como dije, cuando yo subo a la presidencia, logro un consenso de 74 votos, yo era una bancada de 5, Acción Republicana, y hablo con el presidente del Tribunal Constitucional en ese momento, el doctor Bruno Fortini, porque tenía en el cuadro de pendientes del Congreso la elección de los magistrados. Y yo lo llamo al presidente Blume, le digo, señor presidente, usted nos ha enviado una carta en noviembre, ya ha vencido el mandato del presidente Salaverry, me toca a mí. ¿Qué hay respecto a esta carta? ¿Necesita ser novada? No, no necesita ser novada. Usted tiene la obligación de seguir con el procedimiento, que ya está en marcha. Ah, ya. Entonces yo sigo con el procedimiento. Ok, pero ahí inmediatamente viene justamente, no solamente del presidente, sino, digamos, de la sociedad en general, más transparencia, alarguemos un poquito, recuperemos. En agosto ni siquiera se discutía el tema. Ni siquiera se discutía el tema. ¿Qué es más? Yo tengo que reconformar la comisión de nombramiento, que teníamos 12 bancadas, o sea, tuvo que haber consenso entre las bancadas para nombrar esa comisión. Además, yo era supernumerario, yo no podía votar. O sea, yo podía orientar, pero no podía votar ni hacer absolutamente ninguna acción ejecutiva. Yo como presidente era presidente de la comisión supernumerario. Y fueron los congresistas de las distintas bancadas y de los consensos que se genera, o sea, ya se genera, y ellos sabían que su obligación era ir por el método especial y era nombrar
a los magistrados como se habían nombrado los magistrados anteriores. Ningún problema, estamos hablando de agosto. Ok, pero finalmente llega septiembre y ahí empiezan los problemas. Septiembre. Y los llamados, no solamente de un grupo que era claramente opositor al Congreso, sino un grupo mayoritario. No. Espérate. Vamos despacio. Esta comisión es nuevamente votada en el Pleno para aceptar su conformación. No, eso no es que se nombró la comisión y Santas Pascuas. Cada vez que tú nombras una comisión que va a tener que hacer este nuevo Congreso, tiene que ir a ratificarse al Pleno. Ok. Unanimidad. ¿Pero qué me quiere...? O sea, que había unanimidad en el procedimiento que estábamos tomando. O sea, éramos conscientes todos que era el método abreviado. No es abreviado, sino especial. O sea, qué sorpresa estamos hablando. Okay, pero ya con la comisión formada y con los nombres se plantea la posibilidad de, oye, vamos a hacer más entre ellos, o sea, no quitarles esa potestad, sino buscar darle un plazo más largo para transparentar mejor. Cristian, se ponen nombres y nombres realmente importantes. Acá, inclusive, muchos de ellos han sido maltratados y gente de una capacidad y de una trayectoria impecable, totalmente... gente del foro, o sea, gente que no estaba vinculada a nadie políticamente, como el señor Sánchez Palacios, un presidente de la sala laboral, el doctor Roberto Acevedo Mena, que fue propuesto por Acción Republicana, o sea, me dijeron pónganlo a él. O sea, gente que estaba realmente, gente de profesión, jueces, o gente que había vivido el doctor Sánchez Palacios impecable. Al contrario, hubiésemos tenido un tribunal constitucional renovado con profesionales de primer nivel, con un tribunal que ya estaba vencido 9 meses. Sí, queda claro. Y olvídate, eran 7 meses, fueron 7 días en los cuales cayeron nombres como el doctor Beaumont Arias, tenía incompatibilidades, una doctora que estaba ejerciendo juez, tuvo que retirarse porque inmediatamente los googlearon y salieron 3 o 4 diferentes. Ok, pero mi punto es, no vieron la coyuntura, o sea, ustedes estaban siendo injustamente o no, o parte justa, parte injusta, vilipendiados por un sector de la población y de la prensa, y ustedes no vieron ese tema, pero insistieron con él. Definitivamente había una oposición de la prensa, había el tema de la marcha, que al final eran 2.400 personas, o sea, hoy día espero que si van los 70.000 de toros y gallos, no renuncie el Tribunal Constitucional. ¿Entiendes? Entonces, hay un momento en que tú tienes que defender los fueros del Congreso y el procedimiento era un procedimiento en el cual lo que se estaba buscando era cumplir con una obligación. Entonces, se tiene la reunión, se ve la Junta de Portavoces y la Junta de Portavoces decide seguir adelante. Yo hasta cierto punto, como presidente del Congreso, puedo orientar el debate. Ok, pero tú estabas a favor de continuar. Yo sí estaba a favor de continuar, porque requeríamos hacer un cambio en el TC. Y tampoco podemos alejarnos de la realidad, pues, de ese momento. La realidad, ¿cuál era la realidad? De que si ustedes lograban un solo magistrado en el TC, y sobre todo Gonzalo Ortiz de Ceballos, queda claro que, como le gusta decir a los marxistas, la correlación de fuerzas cambiaba notablemente. El decisión del fallo del Tribunal Constitucional hubiese sido distinta. La situación de Keiko, o sea, todo hubiese sido distinto. Es una potestad, es cierto, pero en ese momento pudieron hacer mejor las cosas y evitarse lo que fue el argumento perfecto para disolverlos. Mira, Cristian, eso es una hipótesis que está. Nuevamente, cuando tú estás en los hechos y tú diriges la voluntad de un grupo de personas, tú puedes hasta cierto punto dirigir. Está bien, yo estaba de acuerdo que tenía que haber un cambio y me hubiese gustado cambiar los 6, inclusive estaba Milagros Campo en la nómina, y buscar gente totalmente profesional en un tema que hubiese puesto, es cierto, un cambio de correlación, pero lo que se veía, lo que a mí me animaba era la calidad profesional de esta gente. No necesariamente iban a ser servidores de nadie, ni iban a ser subservientes a nadie. Y se había esperado desde noviembre del 2018 que recibieron la carta de Ernesto Blume, ¿por qué no esperar una semana y media más? Y darle a esa gente, o justificadamente o no, más transparencia, entrevistas públicas, sobre todo que vayan a la prensa. Mira, estoy de acuerdo. Los hechos pudieron hacerse, definitivamente pudieron haberse mejorado, podrían haber tenido otras derivadas, pudieron haberse llevado. Y los escenarios son los escenarios que se dieron. Al final del día, cuando manejas un colegiado de 90 personas, es bien complicado. Y la decisión al final era hacerlo ya. Y después viene un tema que te lo voy a dejar para que lo pienses.
Al día siguiente de la disolución del Congreso, 2 días después, hay una entrevista al Comercio del presidente de la República, que dice que la verdadera razón de la disolución del Congreso era que habían enviado al archivo el adelanto de elecciones la señora Rosa Marta. ¿Cuál fue la verdadera razón de la disolución? Porque, es la entrevista que le hace María Alejandra Campos, creo. Claro. Okay. Porque el conflicto nace a los días que ya se veía que se iba a ir al archivo esto acá. No hay conflicto hasta una semana antes. Ok. Este conflicto del que estamos hablando, hasta una semana antes los periódicos. Me queda claro. O sea, pero súbitamente se abandona el conflicto. Espérate un momento, pues. Se abandona el conflicto del adelanto de elecciones y el nuevo baby era el Tribunal Constitucional. Pero déjeme hacerle una pregunta. O sea, el tribunal ¿Usted recién se dio cuenta de eso con la entrevista de María Alejandra Campos al presidente? Lo que te estoy diciendo es que cuáles eran las razones. Pero mi pregunta es, ¿usted no vio que esa era la razón? Porque eso yo también lo vi. Entonces quiere decir que hiciéramos lo que hiciéramos, igual estaba. No, que había que, teniendo en cuenta la circunstancia en la que estaban, justamente aminorar, menguar en la medida de lo posible cualquier excusa que se le pueda dar al presidente que quería disolver el Congreso. Lo que me entiendo es, ¿cómo no vieron ese tema que era tan político y tan evidente? Cristian, si no era ese, era otro. Lo que creo que ya estaba cantado es que el 30 no se iba. No le podían haber dado excusas, no es tan fácil como porque había obviamente que saber, bueno, nos quieren cerrar, no le podemos dar argumentos para después nos cierren y que el TC vaya a convalidar. Mira, si no era ese detalle... Me ha quedado claro que no la vieron. No. Si no era ese tema, lo que te estoy tratando de decir sería otro. Eso es lo que yo te estoy tratando de decir. O quizás no hubiese sido nunca, por más que él lo hubiese intentado, si es que no le daban las balas para hacerlo. Si no se elegía o no el adelanto de elecciones, si el adelanto de elecciones no estaba, porque era, para nosotros el adelanto de elecciones era lo que iba a determinar la crisis. O sea, Usted no estuvo de acuerdo porque se ha hablado de que había un grupo, Luis Galarreta, Luis Iberico, el señor Cheput, que sí buscaron llegar a un acuerdo con Salvador de Solar para llegar a algún tipo de adelanto. Quizás no julio, pero noviembre. ¿Cuál era la posición de Pedro Laechea? La posición mía es que en el momento que quisiera hacerse de acuerdo a la Constitución se hiciera. Inmediatamente ahí. Pero había el conflicto de que la persona en la vicepresidencia, que era la señora Mercedes Arauz, no consideraba que ella podía o debía renunciar. Esa es su potestad y ese es el tema. Entonces, el adelanto de elecciones tal cual iba a terminar siendo un adelanto de elecciones fuera del marco constitucional. O sea... pero no estaba de acuerdo en términos generales, ir a ese adelanto. Yo no creo que... Yo tuve una conversación con el presidente, como lo he dicho, y lo puse públicamente en el correo, en una editorial. Dije que yo no estaba de acuerdo ni con la vacancia del presidente, ni con el adelanto. Sí, estamos en año y medio para que acabe. ¿Qué puede hacer un gobierno en año y medio? Al contrario, yo le extiendo la mano cuando subo a la presidencia y le propongo trabajar en salud, seguridad, educación y relanzamiento de la economía. Y les tiro la mano y le digo, tenemos la mayor disposición de trabajar con usted. Al día siguiente viene y me pone el adelanto de elecciones. O sea, ¿me entiendes, Cristian? O sea, y yo hasta ese momento, una de las cosas que había logrado en el Congreso, yo salgo elegido sin buscarlo. Que me vocearan es otra cosa. Quienes postulaban fueron Juan Cheput, fue Karina Beteta. Fue un momento de una reelección incluso. Claro, Salaverry. Eso es lo que se barajaba hasta que me vinieron a buscar. Me habían hablado antes, yo dije, fíjense, arreglen sus problemas. Porque si yo estoy con 5 personas, yo no soy Fuerza Popular, tengo muy buena relación con ellos, como ministro me fue estupendamente bien, pero ustedes manejan su dinámica. Okay. Entonces cuando vienen y me ofrecen, ya al límite, yo dije, de acuerdo, pero va a ser constructivo. Tenemos que sacar el país adelante, el país está parando. O sea, no podemos seguir en un qué vas a hacer y qué adivinamos. Tenemos que abiertamente salir a ayudar y a aprobar. Solamente una cosa que lo digo por escrito y después tengo la reunión con el presidente. Una pregunta, porque, a ver, ¿le queda claro que no es un dictador el presidente Vizcarra? ¿O sí? Mira, hay una sentencia, el tiempo va a decir lo que ha sucedido, yo me he callado. Se acabó. Okay, yo he ejercido... No, pero me queda claro que usted no coincide con la sentencia del TC. ¿Usted cree que sí hubo una infracción continua? La acato. Ok, la cata. La acato. Pero, entonces fue constitucional según el TC y yo, en términos legales es constitucional. En términos legales, el Tribunal Constitucional la ha hecho legal. Ok, pero ¿a usted le pareció que, acaso, haciendo legal, igual se exime la posibilidad de ser una dictadura? Yo creo que el tiempo lo va a decir. Yo no quiero ser en este momento juez
de lo que yo he sido Ah, yo le actor. escuché un poco. Usted de No, algo no, de lo no, que ha no, sido no, actor, no, usted no, no no. quiere comentar. No, es que yo he sido actor del tema. Entonces, si yo soy actor del tema, obviamente te estaba hablando porque le duele la herida. Yo acepto lo que el marco ha dado. ¿Me entiendes? Ok, pero entonces quiere decir que usted sí sentía que era dictador hasta que salió el fallo del TC. Yo le doy mi Por ejemplo. supuesto. Así. Por Yo creo que fue un acto inconstitucional, pero nunca me pareció dictador porque inmediatamente convoca elecciones. Y después sale el fallo del TC con el cual igual que usted Claro, no o sea, concuerdo, mira, pero se decidió. Pero claro, seguir la posibilidad de que sea dictador es un Pero, poquito... pero fíjate, el momento está que tú tienes que hacer cerrado el Congreso. Sí. En ese momento yo pongo mi acción competencial, pongo la acción competencial defendiendo al Congreso. Claramente. Y me atengo a lo que venga, que es más, una cosa que siempre he vivido cerca del mundo legal, es que cuando algo está en contencioso es mejor callarse, dejar Ok. a los jueces para que dentro de su Correcto. reflexión puedan, Pero ya no lo está. ya no está, ya hay una sentencia. Los hechos están. No le gusta, pero no se anima a decir si es dictador o no. No, es que dentro de lo que ha hecho el Tribunal Es Constitucional, decir, que todo es constitucional, por lo tanto no hay dictadura ni nada. correcto. O sea, estamos viviendo en este momento ya una situación en que el Tribunal Constitucional Ok. ha zanjado Un una terreno excepcional dentro de la Constitución. Exacto. Que estemos de acuerdo o no con la Constitución, el tiempo lo va a decir. Con el fallo del TC, perdón. Con el fallo del TC, Ok. quien le ha dado el manto de constitucionalidad a lo que fue o lo que ha sido. Pregunta entonces, si, digamos, si sentía, y como usted me ha dicho que queda claro que en esa entrevista con El Comercio el presidente Vizcarra solo buscaba una excusa para disolver el Congreso, ¿por qué no acudió usted antes al Tribunal Constitucional, antes de que le cierren el Congreso? Yo siempre he dicho, a mí me parece que puede haber sido inconstitucional, pero me parece que el Congreso también cometió algunos actos inconstitucionales. ¿Por qué ustedes no preguntarle, señores? ¿Puede hacer cuestión de confianza respecto de este tema? Vamos al TC. Hubiese No, puesto mira, a una parte intermedia. a ver, te lo aclaro. El TC no es un órgano consultivo. Que es más, cuando yo subo a la presidencia del Congreso, yo envío una carta a la Comisión de Venecia, que es un organismo especializado para este tipo de conflictos. Sí, me acuerdo. Y leí ¿Para el qué? comunicado que dijo que no era lo ideal hacer cuestión de confianza sobre reformas constitucionales. Es un órgano facilitador al cual el que es hoy, acaba de ser congresista electo, el Carlos Mejía, por Fuerza Popular, es uno de los que promueve que el Perú entre al... Ok. ¿Para qué? Para que justamente en estos momentos de conflicto Se les consulte. se le consulte. Es una entidad tercera, es una entidad que pudo haber ayudado a que esta brecha que se había generado entre el Ejecutivo y el Legislativo, por alguien técnico, pudiera darnos luces y al contrario, generar las modificaciones constitucionales para llevar la procesión en paz. Hago otro tanto yéndome a la OEA para que vengan y medien en el conflicto. Cuando voy a la Comisión de Venecia o envío la carta, que se ha dicho de paso, tuve una palomita mensajera que me la saltaron en el camino. Y antes de que llegara a Venecia, creo que estuve en manos del señor Cateriano y del primer ministro, y dijeron que era impropio lo que yo había hecho. A mí me parecía que propio era que esa carta, que la Comisión de Venecia que vino, ¿Cómo cree que llegó a ellos? no lo sé. ¿A quién fue el intermediario con la Comisión Yo de lo Venecia? envié por correo, yo lo envié por mensajería del Congreso, y súbitamente veo que la carta que habían enviado por consejería del Congreso la estaban leyendo en la calle. O sea, finalmente cree que fue acá en el Perú donde se habría... Obviamente. Ok. ¿no? No sospecha de nadie. No, Sí sospecha pero- de nadie, pero no me va a decir. Claro, pero Ok. voy a acudir a la fiscalía una denuncia. Al final Ok. del día van a terminar despidiendo Ok, a una persona. Pero entonces que usted sintió que no era necesario el TC, sino que estas No, consultas... lo que creo que era necesario en ese momento era un acercamiento con el Ejecutivo, con ayuda de organismos especializados que pudieran facilitar el conflicto en la interpretación de la cuestión de confianza. Voy, hablo con el señor Luis Almagro, me recibe en la OEA, y tenemos una conversación y teníamos un convenio con el Congreso de la República. También había la disposición de ayudar en el tema. Pero encuentro que lo primero que leo en los periódicos y en los medios del primer ministro es que era impropio lo que yo estaba haciendo. Impropio no me parecía mal tratar de que contraer organismos multilaterales para que nos ayudaran. Correcto. Entonces, esa primera señal también debía haberla leído después de lo que vino. Esa señal fue la que me dio indicar que el camino que se había decidido y era otro. O sea, porque yo creo que hubiese salido al final del día
una gran solución y nadie hubiese perdido cara, porque hubiese sido el consejo de la Comisión de Venecia que ha ayudado a tantos países en el mundo justamente para resolver estas áreas grises entre ejecutivo y el legislativo. Pero a pesar de los esfuerzos que hago, no se acoge esa posibilidad que nos hubiese ayudado a sacar un conflicto que me sorprende, porque yo subo y lo primero que hago es extiendo la mano. Y al día siguiente, en el discurso del 28 de julio, adelanto de elecciones. Cuando, o sea, las señales, tienes razón, allá venían señales contradictorias de ese momento. ¿Qué viene ahora desde la Comisión Permanente para que finalmente se instale el nuevo Congreso y Pedro Laechea, digamos, cómo siente su paso por la política? Mira, ha sido una experiencia. Te voy a contestar la primera pregunta, ya, para que la gente entienda. Al día de hoy espero que todas las credenciales sean entregadas. Ok, hay que formularios que llenar también. Espérate. Una vez que las credenciales son otorgadas y son completadas, la mesa directiva se reúne y le envía un acta a la que va a ser la presidenta de las preparatorias. Ok, Mónica Saavedra. Mónica Saavedra. Entonces, en ese momento ya Mónica Saavedra toma el manejo. El manejo, ella decide, conforme van entrando ya las declaraciones juradas, y hay que tener cuidado al llenarlas, porque hacerlas de forma que no es la correcta puede llevarnos a problemas como lo que tuvo Yesenia Ponce y otras cosas más, que al final del día son bastante... Pero eso ya está en manos de ella. Entonces, cuando ella reciba las declaraciones juradas, ella decide cuándo se da la ceremonia de juramentación. Ok. El día anterior, yo ya dejo de participar como presidente del Congreso. Para que entienda la gente, la silla del Congreso nunca puede estar vacía. O la tengo yo, o la va a tener en un interreno un día, mediodía, el tiempo que ella estime conveniente para hacer la citación. Entonces, ¿cuál es el primer? Ella juramenta a los señores congresistas, y una vez que están juramentados, ya son congresistas o ya son congresistas electos, ellos votan por la nueva junta directiva. Y en el momento que se establece la nueva junta directiva, ya es el presidente de la nueva junta directiva que toma el manejo de... Pero si los congresistas electos ya recibieron sus credenciales, ¿qué tiene que pasar para que todos se las entreguen a la oficialía mayor en el Congreso? Lo que ya son entregadas. En el momento que son entregadas, está la Contraloría en el Congreso, está la RENIEC en el Congreso para otorgar los nuevos DNIs para que ellos puedan llenar sus declaraciones. Pero esas declaraciones 5. las recoge usted. No. Y ya Mónica Saavedra. Ella ya se le entrega a Mónica Saavedra. Entonces, conforme Mónica Saavedra las va recibiendo, ella verá si con 120, con 110, con 90, ya arranca o llama al Pleno. O sea, ¿hasta cuándo va usted a estar en esta junta? Ahora yo espero que para este jueves, viernes, ya he cumplido la parte en la cual yo recibo los documentos y doy por terminada la entrega de documentos. Pero va a haber otra sesión de la Comisión Permanente próxima semana. Calculo que el martes, y con eso terminamos ya todos los decretos de urgencia. Entonces el Congreso podría estar instalado o el viernes después de esa última sesión o la otra semana. Calculo que entreguen los DUs, porque hay gente que va a tener que ir a revisar registros públicos en las provincias, van a tener que recabar, van a tener que estar... Hay gente que tú renuncias a una asociación o a una empresa, manda tu carta de renuncia, pero la empresa no ha descargado en los registros públicos. Entonces hay que verificar las cosas, tus certificados de educación, toda la documentación que se pide que podría generarles un problema posteriormente. En conclusión, la pelota ahorita está en cancha de los congresistas electos, de que todos se acerquen finalmente con las credenciales. Esa pelota está en cancha de ellos. Ya es marginal, más bien es un tema protocolar lo que me mantiene en la presidencia. Cuando la señora Mónica Saavedra considere que ya tiene las declaraciones juradas, las que ella estime convenientes, y lanza el Congreso con 110, con 115, lo que sí va a hacer, que ella va a tener que decidir es que si ella puede estar en la presidencia 1, 2, 3 días, pero va a tener que ver cuándo es que ya ella va a para el asunto de agenda, que es la votación para elegir a la mesa directiva. Es una votación muy importante. Solamente una última para que me termine de preguntar la última pregunta que le planteé, pero de los decretos de urgencia, ¿cuántos han sido? ¿Que han analizado? 64. 64. O sea, si tú consideras los feriados, los fines de semana, ha habido uno cada 2 días. ¿Y ustedes han revisado todos? Hemos revisado, en este momento ya estamos
informados, listos para entregarse al nuevo Congreso, 88, que es casi el 91%. Hay 5 que han entrado entre ayer y hoy. Ok. Faltarían 3 o 4. De los analizados, ¿cuántos creen desde su punto de vista y desde el punto de vista de las comisiones que deberían ser declarados inconstitucionales por el nuevo 3 Congreso? han sido declarados no inconstitucionales, sino que no cumplen con los criterios de legalidad, que es una sentencia del TC que marca como 9 criterios de legalidad. Entonces basta que 1 o 2 no cumplan, uno principalmente ya no cumple con la legalidad. O sea, de ese 91% que han analizado, únicamente 3 no cumplen con la legalidad. No, 3. Esto es muy importante, los decretos de urgencia, para que entiendan los amigos que nos escuchan y nos siguen. Un decreto de urgencia le da la autorización al ministro a actuar inmediatamente, pero esto va a tener que ser ratificado por el Congreso futuro. Entonces es muy importante el informe que se hace, porque si no, esto puede traer consecuencias al no haber sido aprobado. ¿Entiendes? O sea, tú te estás adelantando a que eventualmente va a haber una ley. Entonces nosotros hemos tratado de ser lo más prolijos y lo más cuidadosos, porque si la urgencia está, aparte de lo que puede haber sucedido, el espíritu siempre en el Congreso, y obviamente, gracias a Dios, los congresistas que me acompañan, la gran mayoría, entendemos que una cosa puede ser la rivalidad política, puede ser, pero otra cosa es la responsabilidad con la población. Y por eso, Quiero terminar con esto. Mucho se ha hablado de los empresarios que entren a la política. Se les exige que entren a la política, pero imagino que su experiencia no ha sido nada grata. ¿Cuál es un poco la sensación que se lleva? Ha sido realmente impresionante. Impresionante. O sea, una experiencia con subidas y bajadas, pero no sé si grata. Ayer lo veía un poco agotado con Milagros. No, sí. Sí, estoy un poco cansado porque definitivamente, imagínate, he sido congresista de bancada, he sido ministro, he sido después congresista de bancada, después me he quedado solo un año, entonces no he podido pasar leyes porque durante un año no tenía quien me la firme, y eso tiene todo un desarrollo. Y después he sido presidente del Congreso, y después he vivido esta aventura. Mira, ha sido impresionante. Creo que más empresarios deberían entrar en política. Creo que toda persona que tiene una experiencia de trabajo profesional debería entrar. Es una obligación, con todas las vicisitudes que eso puede tener, porque es la Junta General del país, tú lo vas a entender. O sea, es donde se toman las decisiones de la nación. El Ejecutivo ejecuta al final del día lo que el Legislativo aprueba. No estar donde se aprueban las leyes, no entender la dinámica del país, es un error. El ambiente, créeme que es movido, como dirían, movidazo inclusive. Es muy interesante, he hecho muchísimos amigos, inclusive entre aquellos que hemos tenido oposición al final, ¿eh? Pero creo que hemos aprendido mucho y las posibilidades de este país son enormes. Es un país gigante. ¿Es amigo con Salvador de Solar? Sí. Yo a Salvador conversé con él porque a mí me estaban censurando cuando él entra. Y yo le dije a Salvador, ¿en qué estás entrando? Porque él podía entrar, pero hay un detalle que la gente se olvida. El presidente del Congreso, en el Pleno, es el que dice quién viene, cuándo viene, quién habla y quién no habla. Es una de las potestades que tiene el presidente del Congreso. Es una de las facultades, como te digo, de las 3 facultades, la de ser presidente del Congreso no es una subsidiaria del Ejecutivo. Él pudo haber, y a mí me preocupaba más él y algunos ministros que eran amigos míos. Porque, claro. Acuérdate, yo soy ministro. Pero ese fue el tema que desgraciadamente tampoco ha aclarado el TC, si es que puede entrar, o sea, todas las cosas que hubiésemos esperado nos aclaren respecto a esa situación. No se aclararon muchísimos temas. Entonces, por eso yo digo, yo acataré la sentencia, pero la historia va a ser, por eso yo no prefiero no comentar mucho, inclusive. Porque yo soy parte, yo soy actor. Ok, pero algunos hablan que podrían también tener responsabilidad política en el futuro, por la juramentación después. Ahí va a estar. Definitivamente, mira, ese tema, nosotros hemos sido Congreso hasta la medianoche. ¿Por qué? Porque el Perú no sale a la medianoche. Entonces la disolución, el 165, solo, por eso se adelantan a sacar una edición a la medianoche. Sabes que en el peruano solo surte efecto la ley a la mañana siguiente. Sí, publicado. Por eso lo sacan a las 000 horas, no que fuera, quisiéramos alguna cosa adicional. Pero mientras que llegaban las 000 horas, yo soy un congresista y no soy pasible de mis votos y de mis actuales. Entonces, definitivamente se ha dicho de todo. Y obviamente me han puesto como que el título es presidente de la Comisión Permanente, cosa que nunca entendí, nunca le he protestado, porque el que se estaba haciendo daño al final era el Ejecutivo, o los que estaban pasando esa voz. Porque al demostrar que no había un presidente del Congreso, que se había roto el orden constitucional, lo cual ha sido una barbaridad. Entonces ahora, al final, cuando uno ve, y me río porque uno lee pues el artículo 32
Y dice, son funciones y atribuciones del presidente del Congreso. Funciones. Presidir el Pleno, presidir la Comisión Permanente y presidir la mesa directiva. Hay tantas interpretaciones y la verdad que el máximo intérprete que debió aclarar el tema no nos ha aclarado nada. Pero Laechea, muchísimas gracias por estar aquí. Te agradezco mucho y yo creo que el tema da para muchísimo. Vamos a seguir conversando, porque yo no voy a estar en plan, pues prométeme una entrevista, te quiero acá al público y qué sé yo. Esperemos pues que quieras venir a conversar, las puertas están abiertas. Mira, créeme que yo he estado mucho tiempo dedicado, porque hemos trabajado no solamente en los temas que estamos conversando, sino también aprovechamos a reestructurar el Congreso. Estamos dejando toda una modernización del Congreso. Pucha, y hay otro tema más que yo también quiero preguntar, pero ya el tipo me gana, mira cómo se acaba el tema. Pero Laechea, muchísimas gracias. Pero me encantaría conversar porque ese sí es un tema estructural donde 1.300 servidores del Congreso merecen un desarrollo profesional, merecen respeto y merecen que su carrera tenga un futuro. Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa y regresamos.